Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a resolver una integral bastante interesante. La integral en R de e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. ¿Y por qué es tan interesante? Porque esta integral es imposible de resolver por integración inmediata. Si quieres intentarlo, es tu problema, pero no se puede. Por lo que vamos a tener que acudir a determinadas estrategias indirectas en las que vamos a utilizar a las funciones eulerianas. Pero antes de nada, recordarte que esta integral es el área que deja la función e elevado a menos x cuadrado, por supuesto por encima del eje de las x, porque e elevado a menos x cuadrado es una función no negativa. Y nuestro objetivo de hoy es calcular cuál es el área que está limitada por la función y por el eje de las x. Como podéis observar, la función f de x es una función par. La imagen de cualquier valor positivo coincide con la imagen de su correspondiente opuesto. Y por ahí es por donde vamos a empezar. Antes de nada, y si no las conoces, vamos a hablar un poquito de las funciones eulerianas. La primera de ellas es la que se llama función gamma, que también es conocida como la euleriana de segunda especie, que se puede expresar como la integral entre 0 y más infinito de x elevado a p menos 1 por e elevado a menos t diferencial de t cuando p es mayor que 0, para que esta integral pueda ser convergente, ya que estamos trabajando en los reales. ¿Para qué se utiliza esta función? Esta función se utiliza sobre todo para realizar integrales impropias y para extender el factorial natural. De hecho, si algunos estáis preguntando que cómo se podría definir el factorial de 3 medios o el de 5 cuartos, se hace a partir de esta función. ¿Y cómo se hace? Pues a partir de sus propiedades. La primera, gamma de p es igual a p menos 1 entre paréntesis por gamma de p menos 1. Fijaros bien que entonces gamma de 3 medios sería 3 medios menos 1 entre paréntesis por gamma de 3 medios menos 1, es decir, haría una especie de recurrencia que se nos asemeja a lo que es la función factorial dentro de los naturales. Tanto es así que si p es natural, gamma de p sería igual a p menos 1 factorial. Por ello, es la extensión natural de la función factorial en principio en los reales positivos. Pero es que hay otra función euleriana, que es la función beta u euleriana de primera especie en los reales. Vamos a ver cuál es esta función. Esta función es la integral entre 0 y 1 de x elevado a p menos 1 por, entre paréntesis, 1 menos x elevado todo ello a q menos 1 diferencial de t, en donde tenemos también que exigir que tanto p como q sean positivos. Esta función también se utiliza para resolver integrales impropias y está muy relacionada con la función gamma, ya que su principal propiedad es que beta de pq es igual a gamma de p por gamma de q partido todo ello de gamma de p más q. Estas propiedades que estás viendo ahora mismo las vamos a utilizar para nuestra demostración y para calcular la integral entre menos infinito e infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x, ¿de acuerdo? Pues vamos entonces al grano y empezamos con una cosa que es bastante obvia, y es que la integral entre menos infinito e infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x va a ser la integral entre menos infinito y 0, es decir, en los reales negativos de elevado a menos x cuadrado diferencial de x, más la integral en los reales positivos entre 0 y más infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Ahora vamos a hacer uso de una cosa que ya hemos dicho, y es que la función f de x elevado a menos x cuadrado es una función que presenta simetría par. De hecho, si hacemos f de menos x, sería e elevado a menos x elevado al cuadrado. Claro, al elevar al cuadrado a menos x se va a quedar e elevado a menos x cuadrado, que es exactamente la función f de x. Por lo tanto, lo que ya se intuía en el gráfico se confirma algebraicamente, y es que la función f de x, la función integrando, presenta simetría par. Concluimos que la integral entre menos infinito y 0 de elevado a menos x cuadrado diferencial de x debe, ya se veía en el gráfico, coincidir con la integral entre 0 y más infinito de elevado a menos x cuadrado. Y esto lo podemos ver algebraicamente, ya que la integral entre menos infinito y 0 de elevado a menos x cuadrado diferencial de x es lo mismo que integrar en los reales positivos a e elevado a menos paréntesis menos x elevado al cuadrado, ya que como es par, la función menos x elevado al cuadrado con menos x entre paréntesis va a ser lo mismo que si calculamos x cuadrado, con lo cual vemos que es exactamente como nosotros entendíamos. La integral a la izquierda del eje de las y's va a tener el mismo resultado, el mismo área
que la integral a la derecha del eje de las y's. De tal modo que podríamos sustituir a la integral entre menos infinito y 0 por la integral entre 0 y más infinito y sumar ambas integrales, con lo cual se va a quedar que la integral que nosotros queremos calcular es 2 veces la integral entre 0 y más infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Bien, pues entonces ahora nuestro objetivo es calcular esa integral. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues vamos a aplicar un cambio de variable que va a ser t igual a x cuadrado para transformarla en una función gamma. Calculamos el diferencial de t, que va a ser 2x por el diferencial de x, con lo cual entonces el diferencial de x va a ser diferencial de t partido de 2x. Como hemos dicho que t es igual a x cuadrado, entonces x será la raíz de t. Recordad que estamos en los positivos. Y entonces x es t elevado a 1 medio. ¿Cómo podremos entonces escribir la integral que nosotros teníamos? Pues verás, será 2 veces la integral de e elevado a menos t, claro, cambiamos x cuadrado por t, y sustituimos el diferencial de x por el diferencial de t partido de 2x, pero claro, como x es t elevado a 1 medio, pues ponemos partido de 2 por t elevado a 1 medio. Ahora vamos a calcular los límites de integración, que como veis los he dejado vacíos. Resulta que como x tendía a 0 en el límite de integración inferior, entonces como x era t elevado a 1 medio, entonces t elevado a 1 medio va a tender a 0 y por lo tanto t va a tender a 0. Así que vamos a poner en el extremo inferior de integración que la integral comienza en 0. Por otra parte, como x tendía a infinito en su extremo superior de integración, entonces t elevado a 1 medio tenderá también a más infinito, así que t también tenderá a más infinito. Por lo tanto, el extremo superior de integración será más infinito. Así que la integral que nosotros queremos hacer es 2 veces la integral entre 0 y más infinito de elevado a menos t por el diferencial de t partido de 2 por t elevado a 1 medio. Vamos entonces ahora a reescribir esa integral, primero cancelando los doses, uno que estaba multiplicando y el otro dividiendo, y colocando a la integral como la integral entre 0 y más infinito de t elevado a menos 1 medio por elevado a menos t diferencial de t. Como podéis observar, esa integral es la misma que la integral entre 0 y más infinito de t elevado a 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, por elevado a menos t diferencial de t. Con lo que esta expresión coincide con gamma de 1 medio, ¿lo veis? Acordaros que t estaba elevado a p menos 1 y e estaba elevado a menos t. Los límites de integración eran desde 0 hasta más infinito, así que claramente esa integral que tenemos ahí es gamma de 1 medio. Por lo tanto, si somos capaces de calcular gamma de 1 medio, seremos capaces de calcular la integral entre menos infinito e infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Muy bien, pues entonces nuestro objetivo ya es calcular gamma de 1 medio. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar gamma de 1 medio con beta. Fijaros, beta de 1 medio, según la propiedad que os he enseñado anteriormente, sería gamma de 1 medio por gamma de 1 medio partido de gamma de 1 medio más 1 medio. Como en el numerador gamma de 1 medio por gamma de 1 medio es gamma de 1 medio al cuadrado, y en el denominador gamma de 1 medio más 1 medio es gamma de 1, parece que la cosa se simplifica bastante. Además, acordaros, una de las propiedades de gamma era que cuando se sustituía el valor de la variable por un número natural, gamma de p era p menos 1 factorial, así que gamma de 1 es 0 factorial, y 0 factorial todo el mundo sabe que es 1. Concluimos entonces que beta de 1 medio sería gamma de 1 medio elevado al cuadrado. ¿Quién va a ser entonces gamma de 1 medio? Gamma de 1 medio tiene que ser la raíz cuadrada de beta 1 medio. Por lo tanto, si somos capaces de calcular la raíz cuadrada de beta de 1 medio, tendremos entonces el cálculo de la integral entre menos infinito e infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Así que el objetivo ahora es calcular beta de 1 medio. ¿Y quién es beta de 1 medio? Pues si vamos a la definición de beta, es la integral entre 0 y 1 de x elevado a 1 medio menos 1 por paréntesis 1 menos x elevado a 1 medio menos 1 diferencial de x. 1 medio menos 1, ¿qué es? Pues es menos 1 medio. Así que habrá que calcularse la integral entre 0 y 1 de x elevado a menos 1 medio por 1 menos x entre paréntesis elevado a menos 1 medio diferencial de x. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un nuevo cambio de variable. Vamos a utilizar trigonometría. Vamos a decir que x es igual al seno cuadrado de t. ¿Cuánto será entonces el diferencial de x? Pues la derivada de seno cuadrado de t será 2 por seno de t por coseno de t diferencial de t. Volvemos entonces a nuestra integral.
Fijaros en el extremo de integración inferior. Si resulta que x es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 y t sería entonces el arseno de 0, que va a ser 0. Mientras que para el extremo superior de integración, si x es 1, entonces la raíz de 1 va a ser 1 y el arseno de 1 es pi medios. Por otra parte, la función a integrar, como tenemos que seno cuadrado de t está elevado a menos 1 medio, eso se va a quedar entonces elevado a menos 1. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, que no se nos olvide, que elevado a menos 1 medio se nos va a quedar también elevado a menos 1, y luego nos quedarán el 2, el seno de t y el coseno de t. El 2 factor lo sacamos fuera de la integral, los límites de integración van a quedar 0 y pi medios, y seno de t va a quedar elevado a menos 1 junto con coseno de t, a los que añadimos los factores seno de t, coseno de t y diferencial de t que vienen del diferencial de x. Si procedemos a simplificar seno elevado a menos 1 por seno, va a quedar 1, y coseno elevado a menos 1 por coseno va a quedar también 1, con lo cual la integral se nos va a quedar muy sencillita, la integral entre 0 y pi medios de 1 diferencial de t. Todo ello hay que multiplicarlo por 2. Y esa integral la sabemos hacer, esa sí que es inmediata, está clarísimo. Esa integral va a ser t, que lo vamos a valorar entre 0 y pi medios, con lo que la integral se va a quedar 2 por pi medios menos 0, entre paréntesis, o sea 2 por pi medios. Y eso va a quedar finalmente pi. Así que ya sabemos cuánto da beta de 1 medio, con lo que podemos ir a por nuestro ejercicio. La integral entre menos infinito e infinito de elevado a menos x cuadrado diferencial de x habíamos dicho que era la raíz cuadrada de beta 1 medio. Como beta de 1 medio es pi, entonces esto va a quedar la raíz cuadrada de pi. Y este es el resultado de la integral que nos hemos propuesto. Si queremos ver esto gráficamente, lo que estamos diciendo es que el área que deja la función f de x igual a e elevado a menos x cuadrado por encima del eje de las x, es decir, este área es la raíz de pi. Y como sabemos que la función f de x es par, eso significa que a la izquierda del eje de las y deja un área de raíz de pi medios y a la derecha del eje de las y deja un área de raíz de pi medios. Así que también podríamos decir, por el mismo precio, que la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos x cuadrado, que es lo mismo que la integral entre menos infinito y 0 de e elevado a menos x cuadrado, es raíz de pi medios. Espero haberme explicado bien en cuanto a la resolución de esta integral tan interesante para las matemáticas y me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. ¡Un saludo!